Sí, barba, con barba no me gusta. Muy buenas noches, distinguido público, sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el PAB en Tenerife, el ciclo de conferencias informales que el Aula Cultural de Educación Científica organiza desde febrero de 2011. Esta es la primera entrega de nuestra 13ª temporada y es la número 94 del total. Se trata de un ciclo en el que se pretende de forma distendida y amena hacer divulgación de la ciencia y sobre todo del pensamiento crítico. Y se desarrolla una vez al mes, o bien aquí en el PAB Sócrates, o bien telemáticamente a través de Google Meet en función de la disponibilidad de nuestros ponentes. Hoy tenemos un evento particularmente especial porque es un evento en el que participamos quienes estamos aquí, miembros de la Aula Cultural, quien está aquí a mi siniestra, el profesor Carlos Álvarez González, a que creo que buena parte de ustedes ya conocen, codirector del Aula de Divulgación Científica. Al fondo está César Esteban López, astrofísico y miembro del Aula Cultural. Yo soy Luis Capote Pérez y junto con otros dos colegas que no están hoy entre nosotros, no aquí físicamente, sino en vivo, hace cosa de 10 años, en abril de 2012, decidimos aplicar el método científico a uno de los principales fenómenos paranormales que se puede encontrar en la laguna. La Casa Encantada, la Casa Vergaro, donde se encuentra el Museo de Historia y Arqueología de Tenerife, si lo cito correctamente. Quienes conozcan ese particular sabrán que existe una leyenda en la cual se afirma que la casa está encantada, que tiene un fantasma de los extracorpóreos, y en los cuales lo que se planteó fue pasar una noche del mes de abril, que también tiene ciertas connotaciones de carácter paranormal en algunas culturas, para ver si efectivamente podríamos hallar algunas trazas de la existencia de algún espectro del más allá que hubiera decidido quedarse por una temporada en el más acá. Esta es la historia, una parte de la historia de lo que encontramos. Y con esto le cedo la palabra al artífice de la idea, Carlos, para que comience a contarnos la historia. Pues nada, ¿te lo dejo? Sí, me lo dejo. Gracias, Luis. Bueno, lo primero, por mi parte, bueno, estoy muy contento de la cantidad de gente que se ha reunido aquí. A ver, ¿dónde me pongo que no me moleste? Claro, aquí no veo a la gente. Bueno, decirles eso, que antes que nada, darles la bienvenida a todos a esta nueva edición de Escépticos del PAB y que eso, estoy muy feliz de que me he venido. Tengo aquí muchas caras conocidas, aparte de otras, digamos, más antiguas. Y bueno, pues la idea de esta charla, bueno, por cierto, también decir, para los que no lo saben, que hay mucha gente joven, que estamos, que es un honor estar en el pub que dirige Duque, porque este es uno de los pubs, si no el más, bueno, de esta zona es el más antiguo de la laguna, ¿vale? Eso quiero sepan. Y yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? El único pub prácticamente que queda de los viejos tiempos, ¿no? En esta zona. Y bueno, también dicen que hay fantasmas aquí en el pub Sócrates, ¿no? O sea, también tienen que saberlo. Bueno, pues a ver, porque hoy tenemos un problema técnico y es que el mando no llega donde está el ordenador. Entonces, Luis, ¿empezamos? A ver, ¿cómo hago? Levanto las manos, digo Luis, digo... Lo que más te guste o menos... Mira a ver si está apagado el mandito. No, ya lo acabo de encender. Vale. Bueno, pues evidentemente, como ya Luis ha dicho, vamos a hacer una charla lógicamente informal, aunque uno notarán que no puede evitar, como profesor de universidad, hacer un poquito académico, ¿no? Pero vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de esos seres extracorpóreos, como dijo Luis, que bueno, son una creencia, como todo el mundo sabe, muy extendida, no solo se restringe a una cultura, sino que hay evidencia, hay creencia en el avistamiento de fantasmas a lo largo de muchos años, de muchas culturas, de muchos siglos, ¿no? También es interesante las variaciones históricas, cómo han ido cambiando los fantasmas desde el clásico fantasma con la sábana blanca y la cadenita, ¿verdad?, a los actuales, ¿no? Es decir, se han tecnificado los fantasmas. Ahora los que defienden
paranormales y grabaciones, claro, con todo el aparataje que hoy en día, porque hoy los fantasmas son luces, son destellos, si ya no son, bueno, el siglo XIX eran personas perfectamente formadas, ¿no? En principios del XX. Y bueno, sobre esta creencia que muchos nos podíamos sonreír un poco, pues las encuestas sobre este tipo de fenómenos señalan que, y siempre digo americanos, pues son los datos que tengo, ¿no? El 38%, y por cierto, es erróneo, pues debería haber puesto estadounidense, ¿vale? El 38% de los estadounidenses cree el fantasma. Esto es mucho, ¿no? Y además el 13% dice haber tenido algún tipo de experiencia paranormal relacionado con el mundo del más allá. Lo interesante de lo que vamos a hablar hoy es que en general los fantasmas están asociados muchas veces a un lugar concreto, a una casa, a un palacio, ¿de acuerdo? Y precisamente es aquí donde vamos a incidir. Esto va a ser, estoy acostumbrado a controlar las cosas, esto no me gusta. Bien, evidentemente las casas que supuestamente están encantadas y que tienen algún tipo, o que están asociadas a algún tipo de fantasmas, también presentan una fenomenología muy característica, ¿no? Aquí tienen ustedes, en su momento intenté hacer pues, una clasificación de esa fenomenología asociada a las experiencias relacionadas con los fantasmas, ¿no? Efectos auditivos, los veremos algunos, porque algunos son precisamente los que han sido reportados en la casa del Caro, ¿vale? Pasos, voces, golpes, sonidos de puertas, movimientos de muebles, efectos de tipo visual, apariciones, luces, movimientos, objetos que se mueven. Luego, se puede ir un poco más allá, sensación de presencias, ¿no? Presencias tipo humano, ¿no? Sensaciones de cambios de temperatura son también muy característicos, olores incluso, ¿vale? Y luego todo esto se puede juntar en los famosos poltergeists, ¿no? Que quien vio en su momento esta película, yo recuerdo, yo era muy joven cuando salió, no sé si la han visto, a mí me aterrorizó, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, pues efectivamente todos esos movimientos de objetos absolutamente aparentes, pues son de, vamos, en su momento pues tomaron este nombre, ¿no? Bueno, sobre las teorías que explican este tipo de experiencias anómalas, pues evidentemente tendríamos las de tipo paranormal, por ponerle un nombre, ¿no? Que sería efectivamente la presencia de seres de tipo espiritual y que sugieren que existe una vida después de la muerte, ¿no? Evidentemente implican también una creencia, en esto ya al final hablaremos de la influencia de tener o no la creencia, ¿no? Luego también, en su momento, un poco para modernizarse, muchos parapsicólogos empezaron a hablar de que realmente no eran espíritus, sino que eran fenómenos mentales, de tipo telepático, paranormal, asociados al famoso fenómeno sí, ¿no? Como la telequinesia, etc., ¿no? Luego, evidentemente, bueno, aquí me faltó poner también una tendencia actual, ¿no? O relativamente actual, y que los fantasmas no son fantasmas, sino son extraterrestres. Perdonen la broma, a peor la mejoría. Y luego, por supuesto, estarían las teorías de tipo naturalista, ¿no? Es decir, hay algunas explicaciones basadas en la física. Ya veremos ahora con algún estudio de Richard Weissman, por ejemplo, la posible influencia de cambio en el campo electromagnético. Y evidentemente yo soy psicólogo y neurocientífico y tengo un sesgo, ¿no? Para mí creo que las mejores explicaciones están en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Ahí tienen ustedes un resumen de lo que podríamos resumir, digamos, el punto de vista que a mí más me interesa, ¿no? Y que son interpretaciones erróneas de fenómenos absolutamente naturales, pero debidas a un funcionamiento, no mal funcionamiento, sino al funcionamiento natural de nuestro cerebro y de nuestros procesos cognitivos, ¿vale? Que alguien pase, Luis, deja la cerveza. Bueno, les decía que evidentemente ya Luis les avanzó lo que hicimos en su momento. No somos, ni muchísimo menos, los primeros en investigar desde un punto de vista más escéptico, más crítico, una casa encantada. Yo, simplemente por citar a algún ejemplo muy notorio, podríamos hablar de más casos evidentemente, pero son los estudios de este psicólogo que es profesor de la Universidad de Hertfordshire, en el Reino Unido, y que, bueno, absolutamente polifacético, y que ha hecho investigaciones para intentar explicar estas supuestas apariciones misteriosas. Han cogido encima, ustedes saben que Inglaterra, yo creo que nos gana España, ¿no? Inglaterra, Escocia,
en casas encantadas y en fantasmas, ¿no? No sé por qué, pero bueno, por la cultura, por la tradición. Bueno, ellos eligieron Hampton Court Place, que algunos han dicho que es la casa más embrujada de toda Inglaterra. Bueno, está cerca de Londres, por cierto. Y este hombre hizo un estudio, yo creo, muy interesante, ¿no? Utilizó nada más y nada menos que alrededor de 600 participantes, ¿vale? Que visitaban la casa, que habían estado, etc. Y analizó en esas 600 personas, o estudió en esas personas, varias variables de tipo psicológico, como es la creencia en fantasmas, el nivel de creencia que tenían esas personas, la sugestión la manipuló, ahora se los cuento, y también el registro de campos magnéticos que pudieran diferenciarse, la medición del magnetismo, en distintas zonas, que después ya César pudo hablar un poquito más de lo que es esto, ¿no? Le decía que la sugestión la manipuló porque a la mitad de los participantes en este estudio les indujo a creer que estaban en una zona que había aumentado la actividad paranormal en la zona, mientras que a otros le dijo justo lo contrario, por lo cual estaba sugestionándolo para ver si eso tenía influencia en el número de experiencias anómalas que los que entraban a la casa luego iban a reportar, ¿no? Bueno, no voy a extenderme mucho porque aquí hemos venido a hablar del Elcaro, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, se encontró que los creyentes tenían muchísimas más experiencias anómalas que los creyentes. Esto es muy típico cuando se han hecho estudios psicológicos de lo paranormal. Hubo una interacción estadística entre, por ejemplo, el número de personas que habían tenido experiencias anómalas con la creencia y con la sugestión, es decir, aparte, si encima habían sido sugestionados, el número de experiencias anómalas que reportaban era mayor, ¿no? Y encontró curiosamente una relación entre campos magnéticos locales que variaban incluso de una zona del Hampton Court y de otra, ¿no? Y el número de experiencias anómalas, ¿de acuerdo? Iba a decir algo, se me olvidó. Bueno, no importa. Aquí tenemos otra investigación, esta del 2003, también en Hampton Court y en una casa en Edimburgo, en Escocia, donde lo que intentó estudiar es qué pasaba, porque evidentemente había zonas, como pasaba en la casa del Carro, que estaban más encantadas que otras. Entonces intentó analizar qué ocurría cuando las personas pasaban por una zona que era máxima actividad paranormal, ¿no? Y otras en las que no. Bueno, encontró que efectivamente había más experiencias anómalas en la supuesta zona encantadas, ¿no? Curiosamente no encontré una relación con el conocimiento previo de los participantes. Lo que se pensaba es, bueno, si ya sé que esta zona va a estar encantada, pues evidentemente eso me va a influir por su gestión a tener más experiencias anómalas, ¿no? Y además encontró en esta investigación más varianza en cambios magnéticos en las zonas encantadas, no tanto en la fuerza de los campos magnéticos como en las variaciones que se producían de un momento a otro, ¿no? En el experimento 2 encontró algo muy parecido, el resultado fue igual, ¿no? Pero sin embargo aquí no encontró relación entre los campos magnéticos locales y las zonas encantadas, ¿de acuerdo? Al final, evidentemente, lo que defiende Edgar Weissman es que no todo va a depender de la psicología de la persona, de la creencia, etcétera, sino que hay también factores físicos, no solo los cambios magnéticos, por cierto. Les iba a contar que en los años 80 se planteó una teoría que cambios en esa variable física del magnetismo era lo que iba a producir que se tuviera experiencia de tipo paranormal o no. Por ahí van los tiros que ahora me acuerdo. Entonces, realmente, sí, vale, en el anterior estudio había una influencia de los campos magnéticos, aquí no, pero sin embargo sí que había claves físicas, claro, típico, ¿no? Luz, normalmente los sitios encantados suelen ser por la luz, ¿no? Sombra, en zonas en las que había mucha sombra, mucho contraste, la altura de las bóvedas, etc. O sea que encontró efectivamente variables de tipo físico que influían en el tener o no este tipo de experiencia. Y luego, por supuesto, también un poco para ir en la línea de lo que había encontrado antes, la influencia de la sugestión fue enorme, y también de las creencias, ¿no? Al final, Richard Weissman y muchos otros investigadores que trabajan desde el punto de vista psicológico en este mundillo encuentran que variables físicas, sugestión y creencia son las variables esenciales para tener o no experiencias de tipo relacionadas con espíritus, con fantasmas y en general experiencias de tipo paranormal, ¿no? Pasamos.
sepas, está en la calle San Agustín, es un palacio precioso, una casa preciosa, señorial, del siglo XVI, que en un principio perteneció a la familia Lercaro, que era una familia de comerciantes genoveses. Hoy, quizá esto les aclare la duda a aquellos que no saben dónde está, es la sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, ¿vale? Ha pasado por muchas remodelaciones y usos, aunque lo fundamental, yo creo que sigue intacto, ¿no? Y evidentemente tiene una leyenda, la leyenda del fantasma de Catalina. Bueno, Catalina parece ser que fue una miembro de esta familia que fue obligada a casarse contra su voluntad. Según cuenta la leyenda, la noche de boda, ante tal hecho, pues se arrojó por un balcón y cayó a un supuesto pozo que existía en la casa y del cual hablaremos luego. A partir de esa leyenda, pues pasamos. A partir de esa leyenda, pues la fenomenología que muchas personas han reportado sobre esta casa ha sido en su punto de llegó a ser impactante, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la cantidad de posibles poltergeists o fenómenos que se han encontrado, se han reportado por personas, ¿no? Ruidos y estruendos inexplicables, cambios de temperatura y sensaciones de frío, ven que son los típicos, ¿no? Los típicos que antes decíamos y que son normalmente estudiados, ¿no? Luces que se encienden, sonido de pasos, puertas que se abren, voces y la aparición de una mujer en traje de boda. ¿Correcto? Vale. Justo cuando, un poquito antes de que nos planteáramos este trabajo, esta investigación, había una medium inglesa, Angie Freeland, que junto con una sociedad curiosa, ¿no? El Tenerife Paranormal Society, no sé si era ella, bueno, que dijo que había, a través de sus poderes de medium, sabía dónde estaba el cuerpo enterrado de Catalina y bueno, con una repercusión importante en muchos medios. Fue una de las cosas que nos hizo a nosotros decir, habrá que explorarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo fue Angie Freeland, ¿no? Son muchos visitantes de la Casa del Caro, los trabajadores del museo, decían en su momento también después, cuando comprobamos la veracidad de muchas de las cosas que se comentaban, pues la verdad que no tenía mucho viso de realidad, ¿no? Pero que gente tenía que salir ahí huyendo, ¿no? Y bueno, aquí tienen por supuesto a este señor, ¿no? Periodista del misterio como tantos otros, que dedicó programas de cuarto milenio a esta casa, ¿no? Bueno, lo gracioso es que desde la propia investigación del personal del museo ya hay dudas de que Catalina existiera. O sea, que la cosa empieza bien. O sea, no está claro históricamente haya existido esta chica, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, aún así dijimos, esto hay que investigar, ¿no? Por tanto, en 2012, hace ahora 10 años, pedimos los permisos adecuados al Cabildo y al museo. Pensaba que no nos lo iban a dar, ¿no? Pero nos lo dieron, ¿no? Los permisos los pedimos desde el Aula Cultural de Divulgación Científica y formamos un equipo multidisciplinar, compuesto por Ricardo Campo, que es doctor en filosofía y experto en cuestiones de tipo paranormal. Empiezo por los que no están aquí. José María Riol, bioquímico, profesor y investigador de bioquímica de la universidad. Sobre todo un bioquímico era importantísimo por si había apariciones ectoplásmicas, tomar muestras y poder analizar los ectoplasmas que podían aparecer, no sabían. Luego estaba César Esteban, físico y astrofísico, obvia sobra decir para que era necesario César, ¿no? Teníamos que medir temperatura, hacer grabaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la física, ¿no? Luego estaba Luis Capote, que está ahí, ¿no? Me presentó, abogado, jurista. No sabíamos si el fantasma de Catalina nos podía a lo mejor denunciar por estar en su casa, ¿no? Yo cargaba botella de cigarro. Y yo mismo, que les habla, pues psicólogo, pero ejerciendo en ese momento de parapsicólogo. Vale, bueno, empezamos a prepararnos. Lo primero que hicimos, queríamos que la cosa se hiciera bien, ¿no? Fue enterarnos y recopilar toda la información y noticias posible. Eso Ricardo Campos fue muy importante en esa labor. Que había sobre la Casa del Caro y sobre el fantasma de Catalina. Pasamos. Luego había que preparar, por supuesto, el material que íbamos a llevar para la investigación, ¿no? En fin, grabadores de sonido, ¿no? Linterna, obviamente.
que ya les contaré después, que eran fundamentales también. Cámaras de fotos, hicimos miles de fotos. Y en fin, todo aquello. Termómetro, no César me mata si me olvido, ¿no? Para medir posibles cambios de temperatura. Y lo que nos faltaron fueron las mochilas de sulfatar de los Volkswagen, porque se nos olvidaba en el coche. Bueno, una anécdota, a las 12 de ese mismo día cuando estábamos ya en el Palacio del Mercado, empezaba viernes y 13. O sea, empezaba a ser el día viernes y 13. Vale que el otro es martes y 13, pero bueno, ya sabemos que el viernes y 13 por influencia de los samones, con lo cual estábamos un poquito, o sea, me parece que todo se disponía que encontráramos evidencia o para lo que pasamos. Bueno, ¿qué hicimos? Estuvimos 3 horas dentro del Palacio del Caro. Hicimos pues, todo lo que pudimos hacer en esas 3 horas. Incluso nos sobró tiempo, hay que decirlo, ¿no? Fuimos analizando estancia por estancia, por ejemplo, ¿no? Es importante, porque impactó mucho los subterráneos que eran graneros, especialmente, de la casa. Y decían también, no recuerdo, si alguien recuerda si esto era histórico o no, que allí que la familia del Caro fue comerciante de esclavos que traían de África y el esclavo guanche, ¿no? Y que era esa zona donde los tenían. Por lo cual era, especialmente si era cierto, un sitio que ponía un poco los pelos de punta, ¿no? ¿Algo son los subterráneos, chicos? Luis, César, algo así que recuerde, no. Bien, eran impactantes, todo hay que decir, ¿no? Eran impactantes y además muy bonitos. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Pasamos. Bueno, por supuesto, el jardín, el patio y el famoso pozo era esencial analizarlo. Supuestamente, Catalina había saltado y había caído en un pozo. Bueno, aquí pueden ver algo parecido a un pozo, pero realmente ahí no hay pozo. Y no vimos evidencia de pozo en ningún lado. Nos dijo gente del museo que nunca ha habido pozo. Por lo cual, Catalina, dudoso. Pozo, dudoso. En fin. Pero bueno, estuvimos mirando de dónde podía haber saltado Catalina, estuvimos analizando todo el patio. El patio tenía, supuestamente, según los defensores de este tipo de cuestiones, una carga cívica importante, ¿no? Y bueno, sí, estaba bonito todo esto, ¿no? Pasamos. La cocina. La cocina es esencial en los defensores de la existencia de cosas extrañas, ¿no? La cocina, según Iter y otros periodistas del oculto, existe una teleplastia, ¿no? Aquí tienen la definición, la definición no es mía, ¿vale? Es un fenómeno de impresión de imágenes, normalmente caras o dibujos, que aparecen de forma inexplicable en suelos, paredes y objetos sin que exista una razón aparente que explique la fenómeno. Algunos dicen que es una visión de la psique humana de forma inconsciente. Otros que existe una remanencia de emociones de personas que vivieron en el lugar y que se quedó impregnada en esas piedras, ¿no? Y otros sostienen que tiene que ver con fantasmas. Ya digo, en muchos programas de la época se le daba muchísima importancia a esta teleplastia. Ustedes la ven ahí. Es una cara, sí. Es una cara y ahora tengo aquí aquí hay mucho alumnado de psicología y ya saben cuál es la explicación alternativa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vale. Volveremos después. Vale, seguimos. Registros de temperatura. César, aquí sí vas a intervenir, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. Venga. Bueno, una de las bueno, buenas noches a todos. Una de los fenómenos que más se comenta, que ha sentido la gente en la Casa del Caro, es la sensación de frío en algunas estancias, en algunas zonas. Cosa que tampoco es muy rara en la laguna, ¿no? Sobre todo a ciertas horas. Y bueno, eso tampoco es muy especial. Nosotros estuvimos viendo, bueno, con un termómetro de cierta precisión y tal, pero tampoco hacía falta mucho termómetro. No encontramos grandes diferencias de temperatura. En la laguna ustedes saben que las temperaturas no son muy bajas, pero pasamos mucho frío, pero porque hay corriente de aire y el aire es muy húmedo. Y encontramos que había zonas especialmente nosotros, o sea, tal cual nosotros ahí nos dimos cuenta de que había zonas especialmente más frescas que otras y que además había una cierta correlación entre las zonas que decían que eran más encantadas, por ejemplo la zona de la cocina,
justo antes de entrar a la cocina, y también otra zona de un pasillo, y también cercano a la cocina, y justamente son dos zonas donde hay corriente de aire. La zona al lado de la cocina pues tiene enfrentadas dos puertas que dan a dos zonas de exterior diferentes, donde puede haber corriente perfectamente, por debajo de las puertas. Y eso es el sitio, uno de los sitios que llaman más encantados, ¿no?, de la casa. Y el otro lugar, que era en el pasillo, pues eso es que hay corriente de aire, pero tremenda, porque a ese pasillo da una escalera que no tiene puertas, que viene del patio, y también tiene salida a la zona de la cocina y a las otras entradas que hay arriba. O sea, ahí hay un trasiego de aire fijo, porque es normal que ahí haya sentimiento de frío y todo esto. Y además, ahí también, al haber corriente de aire, al haber stores, hay movimientos, y eso también lo pudimos comprobar. Ahí hay movimientos debido al viento, ¿eh? Entonces, vamos, una cosa bastante obvia. Y la cuestión de los campos magnéticos, que tú decías, ¿no? Este tal Weissman relaciona los campos magnéticos. A mí me chirría esa teoría de los campos magnéticos que tengan algo que ver. Porque, ¿por qué los campos magnéticos son diferentes en Hampton Rock, que dice, en esta casa, ¿no? Los campos magnéticos naturales pueden aflorar generalmente asociados a tipos de materiales. Por ejemplo, el material volcánico de aquí en las islas generan, que yo lo he encontrado con brújulas, se vuelven locos alguna vez las brújulas en algunas zonas aquí en Canarias, debido a que el suelo volcánico pues suele tener material magnético y suele haber anomalías magnéticas. Pero eso lo puedes encontrar en cualquier sitio, o sea, y generalmente no tiene que estar relacionado con una casa. Y otra cosa es que ahora en el mundo moderno que tenemos, que estamos rodeados de cables de electricidad y de aparatos electrónicos, es que cada vez que tienes una corriente de aire tienes un campo magnético asociado. El electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo están asociados. Entonces es que si eso hubiera una relación entre los fantasmas y los campos magnéticos, es que ahora tendríamos más fantasmas, porque hay más campos magnéticos por todos los lados, en nuestra casa, aquí, no sé qué. Pero imagínate tú, no sé, en parque de atracciones, yo qué sé, en un sitio donde haya mucha electricidad, en una discoteca, tendría que haber fantasmas por todos lados, no sé, ¿vale? Y de todas formas, lo único que quiero decir es que Richard Weissman no es que lo ponga como explicación, sino como hay teorías que lo han puesto como explicación, también ha permitido desmontar. Y vale, porque tampoco está claro la influencia de los campos electromagnéticos a nivel de cerebro, ¿no? No, eso no está demostrado que ejerzan reacciones fisiológicas. Hubo teorías en su momento que decían que eso no es que hubiera más fantasmas, sino que podía explicar por la influencia a nivel perceptivo, etcétera, determinadas visiones o determinadas percepciones anómalas. Pero que Richard Weissman no cree. Vale, gracias César. Bueno, luego llegó el momento de hacer la famosa psicofonía, claro, ¿no? Es decir, dejar grabadoras puestas en las instancias clave, intentar no hacer ruido, aprovechar para hacer otras actividades y ver si se grababan voces de ultratumba, ¿no? Son voces supuestamente del más allá. Luis creo que fue el encargado de analizarlas, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Pues a grandes rasgos, efectivamente, como Carlos planteó, ya que uno de los rasgos de las presencias fantasmales es que se comunican con nosotros, nunca con mensajes muy elaborados, quizá en el más allá la capacidad de hablar se pierde por aquello de que no es necesario comunicarse y siempre son palabras muy particulares en un contexto muy concreto. Pero teníamos a disposición, por cortesía del Aula Cultural Radio Campus, 2 grabadoras digitales que decidimos poner al lado del brocal del no voz. Es decir, no es claro que hay pozo, pero sí estaba el brocal que marca el lugar donde teóricamente se produjo el presunto suicidio de la presunta Catalina. Y lo echamos a andar y nos fuimos efectivamente a otras cosas en otras instancias. Perdona Luis, dejamos también otras habitaciones. Aquella que se subió una escalera que era muy misteriosa, que subimos de noche, perdón, a oscuras y daba un poco de... Pues pusimos las 2 grabadoras y el resultado fue que efectivamente captamos y voces. Captamos ruido. Las voces eran nuestras porque
La grabadora, pese a estar en el jardín, al lado del brocal del pozo, está dentro de una casa que, como Carlos y César han explicado, tiene una estructura, unos materiales y una forma de construcción que no es que sea precisamente aislante, ni para el frío, ni para la corriente, ni mucho menos para los sonidos. Entonces, nos escuchábamos a nosotros hablando en una estancia superior y donde se podía escuchar la potente voz de nuestro compañero Ricardo haciendo lo que se supone que tiene que ser el protocolo de hablar con los fantasmas, que es decir, ¿estás ahí? Ay, sí. Manifiéstate, Catalina. Manifiéstate, Catalina. También escuchábamos los coches que pasaban por Voces en la calle. voces en la calle. Es decir, efectivamente se registraban sonidos, pero eran sonidos perfectamente identificables. Ya que, al igual que sucede con el tema de los platillos volantes, que desde que todo el mundo tiene una cámara de televisión en el bolsillo, tenemos menos avistamientos, desde el momento en que la tecnología de grabar sonidos se ha hecho mucho más depurada y todo el mundo tiene aquí una grabadora digital en el bolsillo, el tema de los ruidos de fondo, los elementos de carácter mecánico de las viejas grabadoras, la suciedad del ruido cuando se graba en las cintas magnéticas, todo eso también se ha batido en retirada, porque la psicofonía, al igual que los casos de pareidolia de los que ha hablado Carlos, son también un intento de buscar cierto orden dentro del caos. Entonces, registramos sonidos, registramos cosas, pero eran perfectamente de este lado del Málaga. Del Málaga. Gracias, Luis. Bueno, también hubo un momento en que explicaba mucho de esos sonidos que la gente escuchaba, que eran un poco extraños, ¿no? Cuando analizamos, a ver, piensen que el museo, si han estado allí, tiene una serie de vitrinas muy endebles, sobre todo de cristal, sobre suelos de madera antiguos, ¿no? Y entonces encontramos algunos sonidos muy curiosos, y es que pisabas aquí, se movía una vitrina, pero se transmitía a unos 10 metros. Y cuando lo hicimos, ahí, ¿qué fue eso? Volvíamos a repetirlo y se reproducía el sonido, ¿no? Es decir, había transmisión de sonido por efecto de vitrina, más madera, que era absolutamente curioso y que nos impactaron. Ahora, tenía una explicación física, ¿de acuerdo? También esas vitrinas están puestas de una forma en que los reflejos van de unas a otras, y en algunos casos captan imágenes de otras habitaciones, porque si han estado en el museo, ven que hay ventanas que dan a otras entidades y que están abiertas y que por tanto conectan con distintas personas del museo. Claro, cuando empezamos a ver esto con luz, los reflejos y la cantidad de... Sobre todo cuando ven por el rayo del ojo, que es la zona donde hay una resolución de la moneda, pues efectivamente se producían fenómenos muy curiosos, ¿no? Con el tema de las luces. Bueno, ya César habló de los gestores. A ver, las ventanas son casi muy tiempo, no son ventanas absolutamente, ¿no? Aislantes, etc. Por tanto, los gestores, claro, se movían y se producían corrientes de aire, etc., que producían también muchos sonidos, ¿no? Luego hicimos más de 100 fotos. Me acuerdo que entre todos fue una burrada. Los fantasmas de ahora, en teoría, ya, como les decía al principio, no son seres que van con sábana blanca, etc., sino que son luces. Bueno, pues pueden creer que en más de 100 fotos no encontramos ni una sola evidencia de nada especialmente raro, que simplemente por pura casualidad tendría que haberse encontrado, ¿no? ¿Seguimos, Luis? Bueno, más fotos. Fíjense que hay zonas que dan un poco de yuyu, ¿no? Ya en sí mismo. O sea, quiero decir que uno está aquí en esta zona y ve ese crucifijo, estas cosas antiguas, ese cuadro, ¿no? A ver, el sitio ya predispone, como Richard Wiseman y su trabajo han demostrado, a que si crees en esto, ya cierta es su predisposición, ¿no? A encontrar posibles efectos de tipo paranormal, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, ya se adelantó Luis, sí. A ver, no nos vamos a engañar un momento en lo que los ataques de risa no se pudieron evitar, ¿no? Sobre todo eso cuando estamos en silencio y llega Ricardo y dice, una voz que tiene él, bajo total, dice, manifiesta de Catalina. Bueno, primero el susto que nos dio, ¿no? Y luego ya, nos reímos, ¿no? Y claro, hicimos algo, la verdad es que ahora visto ahora muy friki, ¿no? Y fue decir, bien, sabemos que los fantasmas desde que desde que apareció, se inventó la luz eléctrica, han disminuido a un tanto por ciento mínimo, ¿no? Sabemos que siempre se dice, una frase ya hecha, ¿no? Entonces sabemos que los fantasmas tienen querencia a la oscuridad y a las penumbras. Pues le dijimos a
toda la casa durante un tiempo. Nos movimos con linternas y luego apagamos las linternas, ¿no? Y estuvimos recorriendo la casa a oscuras, ¿no? A ver, incluso personas con un cierto grado de escepticismo, hay veces que no, es Dios, ¿vale? Porque somos así, ¿no? Somos así, ¿no? Así que bueno, otra de las anécdotas y de las actividades que hicimos. ¿Pasamos? Bueno, me ha alargado mucho. No. Conclusiones, la primera conclusión es sin noticia del fantasma de Catalina, ninguna. No encontramos ni un solo momento, ni una sola experiencia que no pudiera ser atribuible a causa física o a mecanismos psicológicos cuando analizamos otras cosas que les voy a contar a continuación. Antes ya, las personas aquí presentes se adelantaron, ¿no? Nos quedamos con el término teleplastia, aquel que les definí, ¿no? Muy rimbombante, o pareidolia. ¿Alguien se atreve aquí a definir una pareidolia? ¿No? Bueno, una pareidolia es cuando normalmente está ligada a cara. Aquí tienen pareidolias, ¿no? Vemos una cara en las nubes, vemos una cara en el café, vemos una cara. Sin embargo, es curioso que Iker Jiménez y lo suyo, esto no lo atribuye a causas fantasmales. Estos sí son pareidolias para él, ¿no? La del Caro era bastante peor, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, yo las tengo mejores en el baño, en los azulejos de mi baño que suele mirar. Bueno, pues aquí tendríamos pareidolias. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los alumnos aquí presentes lo saben. Ocurre porque nuestro cerebro está preparado biológicamente para reconocer caras como mamíferos que somos. Eso por un lado. Tenemos zonas especializadas en nuestro cerebro y los fusiformes para reconocer caras. Pero luego tenemos algo que no podemos evitar y que ha sido adaptativo en la historia de nuestra especie para poder sobrevivir. Y es que no soportamos los estímulos ambiguos. Cuando vemos algo que no podemos explicar, tendemos a dar una explicación. Y fíjense que estoy hablando tendemos como si fuera algo consciente. No necesariamente. Es decir, es un mecanismo absolutamente automático que ocurre en milisegundos en nuestro cerebro y vemos esa nube y decimos, una cara. No lo podemos evitar, aunque queramos, no lo podemos evitar. ¿De acuerdo? Repito, este hecho de reconocer patrones significativos en estímulos ambiguos o que no tienen ningún significado, que ha sido adaptativo, pero es una propiedad de nuestro cerebro y que conoce la psicología y las neurociencias hace muchísimo. ¿Vale? Si a eso le añadimos las creencias, y recuerden que Richard Wiseman y otros investigadores encuentran una correlación altísima entre creer en determinados fenómenos y encontrarlos, pues hombre, creo que hay un cóctel muy importante entre estas cosas. Nuestra biología para reconocer cara, el fenómeno de la pareidolia y las creencias, yo creo que pueden explicar desde el punto de vista mucho más. ¿Pasamos? Luego hay más cosas, ¿no?, de las que como psicólogo y neurocientífico pues me interesan. Y por ejemplo el sesgo confirmatorio, que tiene que ver también con esa influencia de lo que creemos, ¿no? En general somos bastante malos estimando el azar y cuando vemos evidencia de algo tendemos a buscar, si mantenemos una expectativa sobre algo, una creencia, tendemos a buscar aquellas pruebas en el mundo real que apoyen lo que creemos y a desechar lo que no apoya esas ideas nuestras. Esto es así. Y cuando digo, estamos hablando, no a veces, vuelvo a lo mismo, de procesos absolutamente conscientes, sino son procesos automáticos. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa, la gente que cree en los horóscopos dice, es Capricornio porque los Capricornios son introvertidos. Y cada vez que ve un Capricornio introvertido dice, ¿ves? Como después dices tú que la astrología y los horóscopos no vale. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esa persona cuando ha visto Capricornio, que no son introvertidos, ni siquiera su cerebro lo ha registrado, porque no confirma su expectativa, su hipótesis, su idea. ¿Vale? Ya, por tanto, la influencia de las creencias previas, Richard Wiseman lo ha estudiado, y evidentemente influye en cómo percibimos todo, a nivel auditivo, a nivel visual, etc. ¿no? Luego están los procesos de sugestión, ¿no? Las que yo estudiándose hace muchísimo tiempo. Los procesos de sugestión que tienen que ver con lo que hemos vivido anteriormente son absolutamente brutales hasta poder llegar, como se ha estudiado incluso en grupos, a procesos alucinatorios colectivos, ¿vale? Es decir, la sugestión puede llevar a alucinaciones individuales, por ejemplo, y estoy hablando ya de casos muy extremos, no digamos ya de percibir cosas tipo casa del carro, sino a procesos alucinatorios que tienen lugar incluso
tanto, también lo decía para el caso de Weissman, el tema de la sugestión es brutal, ¿no? Y no hay nunca que desechar. Hay instrumentos en psicología que miden si las personas son sugestionables o no. Esto he hablado en otras ocasiones, por ejemplo. No se puede hipnotizar a cualquiera. Curiosamente solo se puede hipnotizar a las personas sugestionables. ¿Vale? Por tanto, entonces, ya nos está diciendo que la hipnosis es algo que tiene que ver con la sugestión. No es lo que toca hoy, pero bueno, en esta misma línea. El poder de la sugestión es absolutamente fuerte, ¿no? Decía que iba a contar ya para terminar lo que nos pasó hubo un cambio mientras estuvimos ahí de guardia de seguridad, que un poco en la línea de todo esto y fue para mí como el colofón, ¿no? Desde el punto de vista psicológico a todo esto que estamos hablando. Nos entrevistamos con los dos guardias de seguridad, ¿vale? Curiosamente, uno, pues me han preguntado, le dije, bueno, ¿qué ha vivido usted aquí? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántas noches ha pasado solo aquí? Etcétera, ¿no? En esas entrevistas. Bueno, había uno que había dicho, sí, aquí nunca he hecho nada raro, el de madera, el viento de los sectores, un poco en la línea de lo que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Le preguntamos si querían lo paranormal, no querían esas cosas. Justo el otro guardia que entraba, dice, algo hay, yo he oído voces muchas veces, en el piso de arriba cuando no hay nadie, yo he tenido cambios de pintura, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que empiezo a trabajar, en fin, nos estaba contando toda la fenomenología de tipo paranormal. Le dimos que si creía y dice, algo, un poco en la misma línea, ¿no? Para mí este momento fue importante porque es casualidad, ¿no? Dos personas que trabajaban al mismo tiempo, por las noches, etc. Y que sus ideas estaban marcando lo que percibían, ¿sí? En la línea de lo que estoy. ¿Pasamos? Carlos. Ya acabo. ¿Sí? Carlos, una puntualización. Claro. No, que además, algo curioso... Es que hablaron ustedes tanto como yo. Sí, pero que de estos dos guardias de seguridad tan diferentes, justamente el que era más estético llevaba años trabajando. Ah, sí, de verdad. Mientras que el otro, que era más creyente, llevaba meses. O sea que todavía hace la cosa Que todavía la cosa... más improbable, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues para terminar ya, ahora sí, ¿qué conclusiones sacamos aparte de esta, digamos, más académica o más psicológica? Porque lógicamente arrimando el agua a mi sardina. Algunas conclusiones de tipo general es que mucha gente dice, bueno, pero estas cosas son bonitas. Hablar de leyendas, hay recorridos por la laguna del misterio, ¿no? Los túneles, las casas de Candá. A mí eso, yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí nos parece maravilloso, siempre y cuando te lo pongan como eso, como lo que son, leyendas, cuentos, cosas que nos retrotraen a una antigüedad, que tienen un componente romántico muy alto, perfecto. El problema es cuando eso puede llevar a fomentar algo que para lo que estamos algunos implicados hace mucho tiempo, ¿no? De forma casi altruista, ¿no? De decir, bueno, sí, eso está bien, pero cuando eso genera creencias pseudocientíficas y planteamientos que van en contra del pensamiento crítico, de la racionalidad y en general de la ciencia, pues ahí ya sí que no lo vemos tan bien, ¿no? Entonces, no sé cómo ahora se están moviendo las cosas, pero si desde luego, repito, sirve para promocionar nuestra queridísima ciudad a todo turista, a todo aquel visitante, genial. Pero que lo cuenten como lo que son, leyendas interesantes, cositas que a todos nos gustan, sí, no sé ustedes, a mí lo de temas de crímenes y fantasmas no tanto, ¿no? Pero las películas están así, de cosas misteriosas me están diciendo. Nuestra investigación tuvo un cierto impacto, ¿eh? Aquí ven ustedes la Universidad de La Laguna en su impacto porque hubo paper, impacto. Por eso lo puse entre comillas. No, está buena la pregunta, está buena la pregunta. No impacto científico, ¿no? Pero sí impacto social, porque al final estas cosas las lee más gente que lo que lee una revista científica de alto edición. A ver si aquí le dé una cátedra a eso. ¿Te imaginas? Bueno, sí hubo artículos, nos dedicamos de la radio, salió muchos periódicos, aquí tenemos, por ejemplo, El Día nos dedicó la contraportada entera, ¿no? El artículo que escribimos. Así que, no, eso es impacto. Luego la revista, por supuesto, el carro se queda sin fantasma, revista de serio, etc. Y yo creo que de todo esto, que fue, sobre todo, muy divertido, hay que decir,
las conclusiones, cada uno, César, Ricardo que no está, Luis Capote, todos habremos sacado algo diferente, aunque yo creo que todos sacamos algo en común, ¿no? Por lo que nos une, ¿no? Por la divulgación de la ciencia y la crítica racional a la pseudociencia. Yo me quedo con que evidentemente de los fantasmas por poco, en eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero que todas estas cosas al final de lo que sí nos están hablando es de cómo funcionan los cerebros. Como psicólogos y neurocientíficos pues entenderán que eso también, aparte de pasarlo muy bien, ya ha sido algo que fue interesante y por lo que mereció la pena. Y con esto me callo ya. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y ahora pues pregunten, comenten, lo que quieran. Gracias. Muy bien. Se abre ahora el turno de preguntas. Pregunta para todo, para todo el equipo, no para mí. Pregunta para todo. Pregunten que a día de hoy preguntar todavía es gratis. ¿Alguien quiere preguntar? Comentar, criticar. Criticar, hay a mí una cuestión que luego a partir de esto algunos estudiantes del grado en periodismo de la casa pues nos plantearon el tema de participar en trabajos que estaban desarrollando por distintas asignaturas y a través de ese trabajo tuvimos conocimiento de la respuesta desde el lado paranormal, ya que algún especialista del otro lado no le gustó y criticó nuestra investigación. Por supuesto, siguiendo la tónica habitual de no plantear ningún tipo de contraargumento o elemento de prueba a lo que se ha aportado aquí, sino simplemente el tema de limitarse a decir que éramos una panda de advenedizos que no teníamos ninguna formación en investigaciones paranormales, sea eso lo que sea. ¿Pregunta? Hombre, vamos a ver, yo por lo que recuerdo de tu investigación de otras veces que he escuchado, si es cierto que vuestro equipo se nos parece, aunque hoy lo habéis mencionado, un poco de jocosidad. Hombre, no, O sea, quiero decir, que no fue todo serio porque tampoco os lo podéis tomar en serio. Cierto. Pero dentro de la jocosidad, como tú dices, dentro del humor, lo que sí es cierto es que intentamos hacerlo todo, vamos, incluso lo de, ¿te acuerdas del tiempo que dedicamos a recoger la información, toda la fenomenología, etc.? Ahora, los momentos divertidos, claro que ocurren, ¿no? Pero aquí imagínate 3 horas allí, paseando de noche, y por aquel dice lo de Manifiéstate Catalina, si no te ríes, yo creo que se reiría hasta ahí que ni me No, pero la propia actitud de que te cueste tomártelo en serio también. Bueno, pero desde el punto de vista de una investigación científica, nuestra actitud tampoco tendría que ser relevante. Si en un momento determinado nosotros dejamos que nuestros hipotéticos prejuicios interfieran en nuestro buen juicio, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y no hubiera valido la pena. Y no hubiera valido la pena. Es decir, no hubiera valido la pena que hasta las 3 de la mañana de un día entre semana, que al día siguiente había que ir a trabajar. Entonces, esa es la cuestión, que la diferencia fundamental es que siempre en cualquier rama del conocimiento, si lo llamamos científico, es decir, hay un método propio y hay un sentido crítico, tenemos que tener esa apertura de mente para saber que cuando cualquier planteamiento es puesto a prueba y nuestro planteamiento de inicio no es el correcto, pues tenemos que replantearnos la cuestión, que es algo que en la pseudociencia no se da. Es decir, este fenómeno es recurrente como tantos otros que han sido 1001 veces refutados, pero que se resisten. Y Luis, otra cosa, vamos a no negarlo, o sea, nosotros uno, hoy yo soy escéptico porque mi metodología y la forma en la que me enfrento a las cosas que me interesa investigar, pues es la ciencia, pero desde luego, si hubiéramos visto a Catalina aparecer por allí, o hubiera habido algún tipo de... A ver, no lo hubiéramos, o lo contrario, o sea, es probable, como he dicho yo en su momento a muchos supuestos defensores de lo paranormal, de la parapsicología sobre todo, es decir, si yo demuestro que existen los viajes astrales, que existe la telequinesia, que existe la telepatía, a mí me da el Nobel. Eso sí, por eso, o sea, que no lo voy a ocultar ni de coña. Y desde luego, si hubiéramos encontrado la más mínima evidencia, lo hubiéramos dicho. O sea, eso no me da ninguna duda.
César, no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Bueno, al final también yo quiero creo que añadir algo, realmente Sí, que el fanatismo es lo que le falta es sentido del humor, ¿eh? Claro, es verdad. Sí, suele, en general suele ocurrir. Sí, sí. Los puntos de vista extremos. Sí. hombre, pero es que al final incluso, aunque no se diera ningún tipo de premio, cierto tipo de cuestiones plantean cosas que, desde un punto de vista personal y egoísta, podríamos plantearnos el tema de ojalá hubiera otra vida en la que pudiéramos reencontrarnos, en la que no hubiera ningún tipo de problema. Es decir, el planteamiento en realidad es que, desde el punto de vista científico, no solamente a día de hoy no está demostrado, todo implica lo contrario. En muchos sentidos, a quienes hacemos este tipo de cosas se nos considera unos aguafiestas. Pero también es el planteamiento de considerar no hay más vida que la que tenemos, aprovechémosla. Es otra forma de verlo. Aunque esto tampoco dice nada de las creencias religiosas. Sí, evidentemente. ¿Alguna cuestión? Una cosa que iba a comentar que se me olvidó es que creo que fue Carl Sagan o alguno de estos escépticos radicales quien dijo que, o Martin Gardner, vale, dijo algo muy interesante, ¿no? La primera ley de la parapsicología es que cualquier fenómeno paranormal, sea parapsicológico, sea de tipo relacionado con fantasmas, con espíritus, etc., desaparece cuando hay un escéptico delante, ¿no? Es decir, que los fantasmas y todos estos poderes son bastante tímidos. Es decir, solo aparecen a la gente que cree. Podemos llevarlo también a la religión, ¿no? ¿Por qué la Virgen María solo se le aparece a los católicos? Si no se le aparece a un budista, va a decirle, estás equivocado. Claro, si podríamos seguir, ¿no? Entonces, aquí estamos con algo que todo el mundo aquí, bueno, gran parte conoce, la navaja de Oca. No tenemos dos teorías. Una, influencia de las creencias más que estudiada en psicología, y que de verdad eso ocurre y aparecen fantasmas, aparecen todo tipo de cosas. Justo a los creyentes, ¿no? A los no creyentes, bueno, pues ahí cada uno se quede con la teoría. Según la navaja de Oca o principio de parsimonia, la explicación más sencilla es la que debe elegirse. Hay dos palabras pedidas, pero al hilo de lo que comenta Carlos antes de cederla, y caballero de la señora, hay una novela de Terry Pratchett que se llama Dioses Menores, que está ambientada en el universo del mundo disco, que plantea precisamente eso, que los dioses se manifiestan y existen en base a la fe de quienes creen en ellos. A más creencia, Dios se manifiesta; a menos creencia, el Dios desaparece. Y es un sano ejercicio, curiosamente, tanto desde el punto de vista de quienes son escépticos en el ámbito de la religión, como también desde quienes son creyentes. ¿Palabra por ahí? Yo voy a ir a pedir una cerveza. No es a mí a quien te vas a referir, lo puedes responder a O César. ¿Por qué eligieron la casa del Carlos y no otros lugares con tendencia paranormal como el Barranco Badajoz? El Barranco de Badajoz. Por ejemplo. Hombre, Teníamos la idea de que fuera el primero de una larga lista de lugares a investigar, a ver si podíamos encontrarlo. Es un proyecto que está pendiente. También nos hablaron de una casa de huéspedes que estaba también presuntamente encantada. Es decir, el planteamiento no es que esto fuera una cuestión puntual. Lo escogimos porque era uno de los lugares más populares, porque estaba relativamente cerquito y fue relativamente sencillo que Carlos consiguiera su permiso. Salud. Entonces se planteó por eso, pero la idea es poderlo repetir. ¿Cuál es la cuestión? Que en muchos casos las labores de divulgación se hacen de forma sumada a todo lo que son, digamos, todas las actividades. Y como todas las cosas que también se hacen un poco por devoción, no sé si es el término más correcto en estos casos, pues es el tiempo de que disponemos y el que podemos quitarle trabajo, familia, etc. Pero la idea es seguirlo haciendo en el futuro. ¿Había otra palabra por aquí? No sé si es para Carlos. En esta ocasión sí. En otra, quién sabe. Es decir, en el Caro por Team es como los Vengadores, miembros entran, miembros salen, pero la idea fundamental es que todos compartimos el denominador común del interés por la divulgación de la ciencia, aunque yo sea, digamos, un elemento un tanto extraño en ese punto, y la difusión del pensamiento crítico. ¿Alguna pregunta más, Carlos? Ven pronto. No sé, físico, parece que casi todos sois del aula de divulgación científica. No, todos somos del aula de divulgación científica. Sí, pero el aula no se limita a las personas que estábamos allí. En realidad, pues hay casi 20 personas de distintas ramas del conocimiento.
Una participación más activa, otras menos, pero esto fue simplemente un conjunto de personas dentro del espacio del aula. ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna cuestión más? Pues entonces, sí. Algo más o menos relacionado con otras preguntas, que ¿cómo surgió esta iniciativa? Vamos a ver, en buena medida, pues por un lado estaba Ricardo Campo Pérez, el filósofo. Es una persona que durante mucho tiempo estuvo trabajando en el mundo paranormal, principalmente vinculado al ámbito de los ovnis. Entonces, por ejemplo, él trabajaba también en esos fenómenos, pero desde la perspectiva de los platillos, porque también Canarias en los 70 fue un lugar de múltiples avistamientos y había también personajes ilustres dentro del ámbito de la ufología, como el difunto Paco Bazo. Entonces, se planteó el tema de la discusión siempre de que los fenómenos paranormales se salen de las reglas de la ciencia. Entonces ya el planteamiento es, desde ese punto de partida, es decir, podemos llevar el pensamiento científico, mejor dicho, el método científico a una investigación de naturaleza paranormal y ver qué es lo que sale. Entonces, esa fue una idea dentro de un proyecto que lleva mucho tiempo. Es decir, esto comienza antes del cambio de siglo, de milenio, con una lista de correos de gente que estaba o en la Universidad de La Laguna o vinculada a la Universidad de La Laguna, que tenían intereses e inquietudes en el campo de la divulgación. Gente del ámbito de las ciencias de la salud, gente del ámbito de las llamadas ciencias exactas, de las llamadas ciencias sociales, elementos extraños de la filosofía y del derecho, y el denominador común fue empezar a hacer actividades. Fruto de eso es un curso de 60 horas que se llamó Ciencia y Pseudociencia, que se dio durante 14 ediciones. Fruto de eso es la fundación del aula de divulgación científica, y dentro de esas múltiples cuestiones surgió la idea de ¿por qué no hacemos una investigación de campo? Y eso fue lo que llevamos también a la práctica. Entonces, eso fue la idea, es decir, un capítulo más dentro de una historia que venía de lejos y que ha seguido teniendo continuidad. ¿Algo más? ¿Sí? Sí, y no se puede llevar a un creyente para tener también un sesgo que creyese en esas cosas, tal vez sentía algo diferente. Hombre, ya sobre esa tesitura, Carlos ya ha comentado que incluso grandes nombres del mundo paranormal, como el que Jiménez le han dedicado. Es decir, la idea no era tanto el tema de buscar reunir a nosotros por el hecho de ser efectivos y tener un creyente, sino simplemente dejar a un lado todo lo que nosotros pudiéramos tener a priorísticamente e intentar verlo con la mayor objetividad posible. Es decir, por mucho que hubiera momentos en los cuales aguantarse la risa era algo un tanto complicado, nosotros no entrábamos con los prejuicios de decir esto es una cosa de magufo, sino vamos a verlo y vamos a aplicar las reglas, porque hay una cuestión básica en cualquier disciplina, es decir, del ámbito escéptico, del ámbito arpío, como se le llama también, no es el tema de que nosotros por principio nos neguemos a alguien, sino que las reglas del juego tienen que ser igual para todo el mundo, a ambos lados, digamos, de la línea del conocimiento. Es decir, cuando nosotros hemos criticado, por ejemplo, la homeopatía, que es una pseudoterapia que se ha intentado colar muchas veces dentro de la medicina, no es el tema de negarla porque sí, sino simplemente plantear a quienes defienden sus postulados las mismas reglas de prueba que se han planteado. En cualquier contexto y en cualquier situación, aunque una persona venga del ámbito de la ciencia, aunque venga avalada con un principio de autoritas, por ejemplo, estar en el pináculo de una carrera académica, por ejemplo, tener una cátedra, si no cumple con esas reglas, no está haciendo ciencia. Y eso puede valer para cualquier aspecto. Entonces, no era tener un creyente, sino cotejar lo que venía desde el otro lado, desde quienes eran nombres propios, con un cierto reconocimiento dentro de sus propias áreas. O sea, gente como lo ha comentado Carlos, Iker Jiménez, y otros nombres más cercanos aquí, en el tiempo y en el espacio. De eso se trataba. ¿Alguna cosilla más para que Carlos vuelva? Sí. Relacionado con la misma pregunta que acaban de hacer, lo ideal, como para conseguir a lo mejor otros resultados, creo, no hubiera sido incorporar en el equipo, a lo mejor no un creyente, sino varios miembros con experiencia paranormal. ¿Creen que el resultado hubiera sido diferente, aunque sea?
veo en absoluto. Yo he retado aquí durante mucho tiempo, además a nombres que algunos ya no están con nosotros, a los mayores miembros de la comunidad creyente, paranormal, abducidos por extraterrestres, etcétera, ¿no? Gente que hacía viajes a la calle, que se toma una cerveza. Y les he pedido que, de verdad, o sea, que vengan y que si sus experiencias son reales, bajo controles experimentales adecuados, ¿no? Yo voy a reconocerlo. La respuesta ha sido que somos la Inquisición de la ciencia, ¿no? Que ellos son los Galileos, que alucinan, perdón, que me enfada mucho. Sí. Cuando los paranormales se ponen en el lado de Galileo y nos ponen a nosotros como la iglesia, le digo, perdona, que Galileo fue precisamente el que defendió lo que yo estoy defiendo frente a ideas como las tuyas, que son las mismas que en su momento podía tener. Se lo he dicho a un montón de gente, nadie viene. Te recuerdo el premio de Randi, ¿no? El famoso premio de James Randi de aquí, bueno, todavía, creo que todavía está... Randi ya no está entre nosotros, no, Randi no, pero su fundación sí, creo que el premio actualmente es $1 millón. $1 millón a una persona que reproduzca en condiciones controladas un solo fenómeno paranormal. Creo como alguno que consigue, ¿no? Estos de los palitos después del agua, los sabríes. Pero nada, ¿no? Entonces, ¿a ti no te parece que de verdad hubiéramos encontrado, perdón, a ti te parece que hubiéramos encontrado distinto si viene un creyente con nosotros? No, por supuesto que no, pero quería ver la respuesta. Por nosotros encantadísimos, ¿eh? Y en algún momento vino alguien, que no voy a nombrar, a nuestros cursos de ciencia y pseudociencia y dimos, genial, vamos a tener a los creyentes aquí, ¿no? También a los homeópatas los retamos a que vinieran a nuestro curso para discutir científicamente la homeopatía, ¿no? Aquel que vino una vez también le digo, cuando quiera hacemos cosas juntos, ¿no? Pero claro, yo lo entiendo, si una persona que vive de programas y de artículos periodísticos de tipo paranormal, está viviendo de eso, y yo lo entiendo, ¿vale? Y los homeópatas no vino nadie. Se diluyeron ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Una pregunta, usted como psicólogo, ¿cómo explicaría a la gente que es sensitiva, ¿no? que va a los sitios y ellos hablan de personas que se les aparecen sin tener ningún tipo de información previa y tal? Ellos ven gente y que luego pues no, la familia o las personas que son dueños del sitio donde les invitan dicen, pues sí, pues puede ser, yo creo que tiene que tener una explicación psicológica. Entonces... Claro, pero lo primero habría que ver si esas experiencias son ciertas y quién las cuenta. Es decir, yo hasta el momento ese tipo de experiencias, salvo en los programas paranormales tipo Iker Jiménez, nunca lo he visto. No he conocido a nadie tan sensitivo que diga, Carlos, vente, vamos a probarlo hoy. Yo voy a ver espíritus o personas en un sitio determinado porque soy sensitivo. Vuelvo a lo mismo, es lo que le respondí antes al compañero, ¿no? Es decir, yo estoy abierto, pero nadie quiere probarlo científicamente. Por algo será, pienso yo. Porque, vuelvo a lo mismo, tener la mente abierta no es creerse, desde mi punto de vista, cualquier cosa porque sí. Tener la mente abierta es estar abierto a probarlo de forma racional, científica, porque sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos que todo lo que hablaba, ¿no? Nuestras creencias, nuestros sesgos personales nos van a determinar lo que veamos. Y eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. Ya la propia psicología en su momento surge. Cuando se genera la psicología científica experimental, lo primero que dijeron es justo de lo que nosotros creemos ver, sentir, etc., es de lo menos que podemos fiarnos. Y por eso había que buscar medidas objetivas, medidas de conducta, etc. Porque de nuestra experiencia personal está mediatizada por un montón de procesos que han sido adaptativos, que han servido para estar aquí como especie, pero que la única razón de ser que tienen es eso, estar aquí como especie, en la biología, en la evolución, ¿no? Lo demás, o sea, nuestra mente no fue construida por nadie para tener conocimiento, fue construida para sobrevivir en un mundo hostil. Entonces, claro, yo lo que le diría es, yo estoy abierto, pero el problema es que si me lo cuentan que yo no me lo creo. Por ejemplo, vale, o sea, y dicen que Jiménez, por haberlo hemos cogido al pobre como cabeza de turco hoy, ¿no? Pero, y que Jiménez o cualquier persona, yo a veces
uno dice, bueno, gente que sepa más, decía también el compañero de investigaciones paranormales. Yo he visto investigaciones paranormales en esos programas, incluso cuando estaba Jiménez del Oso, Vivo, etcétera, que digo, bueno, si esto lo llaman una investigación, porque claro, de lo paranormal no sé, pero hacer investigaciones experimentales de laboratorio o investigaciones tal, eso sí sé. Entonces, claro, a ver, no sé si le he respondido, perdón. Sí, sí, sí. ¿Hay una palabra media real? Que seguramente las personas sensitivas hagan como lo dijo que el tarot, que van diciendo cosas generales y a ver qué cae, y si vuela, vuela, y si no puede. Claro, sí, hombre, sí, no, y además en algún momento en el curso de ciencias o ciencias hace muchos años yo daba una charla sobre cómo funcionan los adivinos, los videntes y por qué hacen creer a tanta gente, y tiene que ver con lo que has comentado. Es decir, claro, si tú dices cosas generales que cuadren en cualquiera, veo un coche blanco, se ha activado algo en su memoria, por lo que veíamos antes, porque necesitamos dar significado a los estímulos que nos rodean, ¿no? Y todo el mundo se ha activado a alguien que tiene un coche blanco, ¿a que sí? O cualquier otra cosa. Entonces, claro, pasa lo mismo, ¿no? Si vamos al tema de los... la persona que intervino antes hablaba de sensitivo, podemos hablar de evidente. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Cuando se analiza lo que realmente adivinan, ¿no? Es como el chiste aquel, ¿no? Doctor, los que van al adivino, ¿no? Dice, ¿quién es? ¿Qué mierda de adivino? Perdón la broma. El juego es esa línea. Muy bien. ¿Hay otra palabra? Creo que ya podemos dar última de la sesión, por favor. Tengo dos preguntas. La primera es corta. ¿Es factible en realidad intentar convencer, por ejemplo, a una persona que cree en lo paranormal de que no existe? Acaba de ser la gran pregunta. Vamos a ver cómo se la esa, ¿te respondemos a esa? Sí. ¿Quién habla? ¿Tú eres el psicólogo? No, pero es el psicólogo. Sí, me sirve un sí o un no. Vamos a ver, si nosotros en su momento, quitando tiempo de nuestras investigaciones, de nuestros trabajos, de las cosas que de verdad valen para la vida y para ganar dinero, decidimos montar el aula cultural de divulgación científica en la universidad, una aula cultural, que lo que hace es, lo que nos hace es perder tiempo, ¿no? Es porque creíamos que vale la pena luchar por la ciencia y por el pensamiento crítico. La respuesta que yo siempre di durante muchísimo tiempo es, la gente que vive, o sea, hay que Jiménez, yo no lo voy a convencer, porque él es el primero que sabe que muchas de las cuentas son mentiras, ¿no? Pero vive de eso. Alguien que vive de esto, a una vidente que echa las cartas, tampoco. Pero yo pienso siempre que hay un porcentaje de gente que cree estas cosas, que los cree, pues sí, por su experiencia, por su han contado, por 20.000 motivos, ¿no? Por su educación, y que sin embargo están abiertas a que si alguien les cuenta datos que apoyen lo contrario, pues puede cambiar. Yo siempre he querido creer eso, si no, no estaríamos dando estas charlas, ¿no? Pues no, la cerveza la pagamos. De todas maneras, hay una cuestión, vamos a ver, una dirección, desde mi punto de vista, tiene dos sentidos, es decir, hay gente que partiendo de posiciones que podemos considerar escépticas, incluso con nombre propio dentro del ámbito de la divulgación científica, en ciertas cuestiones, por las razones mismas que ha planteado Carlos, razones de naturaleza personal, experiencias y demás, han recorrido el camino, o pueden ser muy escépticas en un determinado campo que sí controlan y compartimentarla con cierto tipo de creencias, es decir, el recuerdo, por ejemplo, que tengo de un matemático que consideraba que la homeopatía era una terapia de naturaleza válida, o el de una persona vinculada a cierto tipo de disciplina que de repente en otras que están fuera de su control expresa unas opiniones que están basadas en la creencia y no en el ámbito de la ciencia. Pero yo creo que más que el tema de convencer, no se trata de convencer, la gente tiene que tener la libertad de escoger, la libertad de escuchar y tomar los cambios. Si el planteamiento, digamos, de pegar patadas en las gónadas a la gente cuando plantea cierto tipo de consideraciones que podríamos considerar o etiquetar de magufa, tampoco es el camino. Nosotros éramos más radicales. Nosotros éramos, por ejemplo, yo creo que hemos cambiado, ¿no? Éramos un poquito más radicales y nos enfadamos más con las tonterías y con cómo se engañaba a la gente, ¿no? Y ahora yo creo que todos nos hemos vuelto un poquito más relajados, ¿no? Es decir, mira, si alguien... Y luego hay pseudociencia, y que alguien cree en los horóscopos, chicos. Si eso no
señala y no marca tu vida, bueno, es genial, ¿no? O si alguien es feliz yendo a un vidente, igual que va a un psicólogo clínico o a un psiquiatra, vale. Pero hay cosas que son peligrosas y cosas que no. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de la salud y la salud física, y entramos en la pseudoterapia y pseudomedicina, pues eso ya cabría hablando claro, ¿no? Porque con eso no se puede jugar. Tira ahora una pregunta larga y que sea lo que tú quieres. No, podemos hablar de Dios en este contexto. Prácticamente ya me la respondieron. Yo iba a preguntar si... Ahora venía la gorda. Sí, claro. O sea, yo iba a preguntar si no era factible convencer a alguien, por ejemplo, de que es lo paranormal, ¿por qué deciden investigar en esa casa? Pero ya, exacto, claro. Simplemente por el afán, supongo, y el amor a la ciencia, y intentar divulgarla, y para que el que quiera y tenga la libertad de hacerlo, pues pueda ver que hay pruebas, o por lo menos... Lo acaba de definir perfecto. Y además creo, bueno, antes creíamos más en esto, ¿no? Pensábamos que una formación científica conllevaba ser crítico con la pseudociencia, y ya nos hemos dado cuenta que eso no siempre es así, por lo que acaba de decir. O sea, hay personas que pueden estar formadas, pues, física, por ejemplo, y que sin embargo después son homeópatas. Homeópatas. O médicos que creen el Feng Shui, ¿no? Y que hay que orientar un mueble hacia determinado. Médicos que creen que prescriben homeopatía. No, eso por supuesto. Los médicos sí, claro, es que es eso. Sí, pero ya salimos del tema de la creencia en el tema del negocio. Y como decía Carlos, cuando puedas colocar vasos en la gente va a No necesariamente. Mi madre me comentase que tenía un médico de cabecera que no le cobraba por prescribirle medicina o estupideces, tenía una serie de dolencias muy serias, quiero decir, no era psicosomático, y le mandó homeopatía. Lo investigué y la cambié de médico. Quiero decir, pero ese médico no ganaba un céntimo más por prescribirle payasadas. O sea, ese médico creía en las payasadas homeopáticas. Y era un médico del Servicio Canario de Salud. Y si te hablo del campo de mucha gente aquí, de la psicología, bueno, ahí tiene pseudoterapia y tontería, pero vamos a jugar un tren. Al final la base de la ciencia es la duda. Entonces, donde tú no conoces, si no investigas, claro, pero hay que investigar. Como bien dijo usted antes, intentamos buscar inconscientemente explicación a las cosas. Sí, porque nosotros lo vamos a intentar a nuestro modo. Pero para eso está la ciencia. La ciencia surge para evitar los sesgos que tenemos y decir, hay mediciones y hay que tener medidas que estén fuera de nosotros, de nuestra perspectiva. Hay que inventar microscopios, telescopios o otras medidas que hagan que no estén incluidos por nosotros. Pues con esto cerramos esta primera sesión de la 13ª temporada de Escépticos en el Pub en Tenerife. 94ª dentro del cómputo general. Las próximas van a ser el 4 de noviembre y el 2 de diciembre. El 4 de noviembre se hablará sobre arqueología en Canarias y el 2 de diciembre sobre medicina y divulgación de la medicina a través del cómic. Las personas que se inscribieron y que quieran el papelín de asistencia tienen que firmar en el papelín de asistencia que está ahí en un extremo de la barra. Muchas gracias por la atención.